Mahaseen Meravet, fue trasladada de urgencia al hospital, después de presenciar el momento en que las autoridades detuvieron a Cenk Toron, una imagen que generó un impacto inmediato en su entorno más cercano. Los testigos afirman que la reacción de la actriz fue tan repentina que nadie pudo anticipar el nivel de tensión que vivió en ese instante. Afirman que la reacción. La escena se volvió viral en cuestión de minutos, gracias a quienes grabaron el suceso desde diferentes ángulos. Las redes sociales ardieron con comentarios que no tardaron en multiplicarse por miles. Los equipos médicos que llegaron al lugar actuaron rápidamente al notar que Mahaseen no podía mantenerse en pie, y esa rápida intervención evitó que la situación se agravara aún más. En los pasillos del hospital, las primeras declaraciones de los profesionales de guardia confirmaron que la actriz había sufrido una crisis aguda derivada del shock emocional. Aunque no se dieron detalles clínicos extensos, sí recalcaron que la intensidad del episodio reflejaba el fuerte vínculo que mantenía con Cenk Toron. Los medios, que se aglomeraron frente al centro médico, esperaron durante horas para obtener alguna actualización oficial. La tensión en el ambiente era evidente, y el público seguía cada detalle como si se tratara de un acontecimiento nacional. Las preguntas sobre las causas exactas de la detención de Cenk crecían minuto a minuto, y la incertidumbre alimentaba aún más la magnitud del caso. El personal del hospital se vio obligado a reforzar la seguridad debido a la cantidad de cámaras y reporteros que intentaban ingresar a las áreas restringidas. La noticia tomó proporciones inesperadas cuando varios canales de televisión comenzaron transmisiones especiales en directo. Las imágenes de Mahaseen, siendo atendida por los paramédicos, se repitieron incansablemente en todas las plataformas. La audiencia aumentaba a medida que aparecían nuevas teorías sobre lo que había desencadenado la dramática escena. ¿O dramática escena? Muchos espectadores comentaban que jamás habían visto una reacción tan desgarradora en un contexto público, y eso contribuyó a que la historia alcanzara niveles de discusión internacional. Mientras tanto, los seguidores de la actriz mostraban una preocupación creciente, y se movilizaron masivamente en redes pidiendo respeto y calma. Las etiquetas que mencionaban a Mahaseen lograron ocupar los primeros puestos de tendencias globales. La presión mediática alcanzó un punto en el que incluso las autoridades se vieron obligadas a emitir una breve declaración. Esa comunicación solo aumentó la expectativa del público, sin ofrecer demasiados detalles. La falta de claridad fortaleció la especulación sobre la relación entre ambos, y cada minuto parecía sumar más interrogantes que respuestas. Horas después, un equipo médico informó que la actriz se encontraba estable, pero bajo observación constante para evitar cualquier recaída. Esta actualización fue transmitida como una especie de alivio nacional, dado el nivel de interés que el caso había generado. Los periodistas presentes se apresuraron a repetir cada palabra del comunicado. Las redes volvieron a encenderse con mensajes de apoyo. La preocupación por su salud se convirtió en uno de los temas más buscados del día, y la incertidumbre en torno a Cenk continuaba aumentando. Desde el entorno cercano de Mahaseen, varias fuentes aseguraron que la actriz había entrado en un estado emocional alterado. Apenas vio a Cenk esposado. Se mencionó que la reacción fue producto de un vínculo personal fuerte y profundo. Esas declaraciones fueron tomadas por los medios como un detonante que intensificó aún más la historia.
El público comenzó a debatir sobre la posibilidad de que hubiera antecedentes que nadie conocía. Algunos comentaristas afirmaron que la escena revelaba algo más complejo de lo que se percibía, y la narrativa comenzó a girar hacia un foco más sentimental. Las grabaciones difundidas mostraban a Mahasin intentando acercarse al vehículo policial antes de desvanecerse por completo. Las expresiones que captaron las cámaras fueron analizadas cuadro por diferentes programas de televisión. La imagen de la actriz cayendo al suelo se convirtió en una de las más comentadas del día. Muchos espectadores se preguntaban cómo un solo momento podía generar una reacción tan intensa. Las discusiones se intensificaron en todas las plataformas, y la detención de Zeng pasó a segundo plano ante la preocupación masiva por ella. En las horas siguientes, la cadena que transmitió primero el video original alcanzó cifras récord de audiencia. Una persona de valor de alias y que hacer si por ser de hasta haciendo por cielo y ser una de audiencia. Los analistas mediáticos aseguraron que este tipo de cobertura no se veía desde hace meses. Las plataformas digitales reprodujeron el clip millones de veces, generando incluso versiones editadas con diferentes ángulos. Sur, Toxias, Azaceros de Perelton o Partes, un reditoca con la sesión esa, esquiptamos con posibilidad de ver reformas. Algunos expertos en comunicación afirmaron que el impacto emocional del video era la razón principal del fenómeno. Otros sostenían que el interés público se debía a la conexión previa entre Mahasin y Zeng Qianqi, y todos coincidían en que la historia había superado cualquier expectativa prevista. Desde la administración del hospital se pidió respeto ante la enorme presión que recibían los médicos. Los reporteros insistían en obtener información más detallada sobre el estado de la actriz. El personal repetía que cualquier actualización debía provenir únicamente del comunicado oficial. Esa postura generó más preguntas y aumentó la tensión informativa. Los directos televisivos seguían sumando espectadores, y la falta de detalles no hacía más que incrementar la atención masiva. Las autoridades encargadas del caso de Zeng confirmaron que los procedimientos continuaban según lo estipulado, pero no revelaron motivo alguno para su arresto. Este silencio institucional llamó la atención de los analistas legales en varios países. Las teorías se multiplicaron a un ritmo que ningún medio podía controlar. El público buscaba respuestas y no encontraba ninguna certeza. Los programas especializados debatían sobre escenarios posibles, y la conexión emocional con Mahasin reavivaba constantemente el interés global. Mientras tanto, frente al hospital, los seguidores de ambos artistas organizaron vigilias improvisadas. Muchos afirmaban estar allí para demostrar su apoyo incondicional. Las imágenes de estas concentraciones comenzaron a emitirse en directo por varios canales. Los participantes pedían calma, respeto y claridad. La presencia de tantos seguidores sorprendió incluso a los reporteros, y esta demostración colectiva amplificó aún más el impacto mediático del caso. Dentro del hospital, Mahasin recibió la visita de profesionales que intentaban ayudarla a estabilizarse emocionalmente. La actriz, según algunas fuentes, aún no comprendía en su totalidad lo ocurrido. Se mencionó que repetía preguntas sobre la situación de Zeng, sin recibir respuestas completas. Los médicos confirmaron que esto era parte del shock emocional. Esa información añadió una capa adicional de dramatismo al caso, y los medios la difundieron casi al instante. En el mundo del espectáculo, varios colegas de la actriz expresaron públicamente su apoyo. Algunos compartieron mensajes emotivos que rápidamente se volvieron virales. Cuando deseamos que se nos prestara la pinta como alguna de fondos ciertos de cómo compartir este debate lo que con ellos. Algo escribieron
La solidaridad entre artistas generó una oleada de comentarios positivos en las redes. El público valoró estas muestras de empatía en medio de tanta incertidumbre. Las imágenes de apoyo se replicaron en toda la prensa, y el caso siguió dominando titulares en múltiples países. Los expertos en comportamiento humano analizaron la reacción de Mahsin como un claro ejemplo de impacto emocional severo. Explicaron que presenciar la detención de alguien con quien se tiene un vínculo afectivo puede desencadenar crisis de gran intensidad. Este análisis académico fue retomado por varios informativos como parte de sus emisiones especiales. El público pareció conectar aún más con la historia tras escuchar estas interpretaciones. La dimensión humana del caso pasó a primer plano, y la narrativa adquirió un tono más profundo. En paralelo, algunos medios internacionales comenzaron a traducir y reproducir la noticia. Esto convirtió el caso en tendencia en países donde ninguno de los protagonistas era conocido previamente. La globalización del evento generó un incremento significativo en la atención mediática. Todo eso. Los especialistas en redes destacaron que el impacto emocional es lo que permite que historias así crucen fronteras con tanta fuerza. La repercusión internacional sorprendió incluso a los estudios televisivos. Y el fenómeno continuó expandiéndose con el paso de las horas. A pesar del hermetismo de las autoridades, se rumoreaba que pronto se emitiría un informe más detallado. Los periodistas prepararon sus equipos esperando cualquier palabra oficial. También las escuelas de Gashorto ni cualquier palabra oficial. Las transmisiones en directo no disminuyeron en ningún momento. La boca la de aceroso fuera con la así, hasta los acuerdos selecciones serían. Y que nació un momento forzada a decir fuera solo pescar pura por ese vivo, que los afían, no como paer por pescar cupo. El público seguía conectado, esperando el próximo giro informativo. Las expectativas crecían a una velocidad sorprendente, y cada nuevo desarrollo se convertía en noticia de inmediato. Finalmente, los médicos confirmaron que Mahsin podría ser dada de alta en las próximas horas si su estado emocional continuaba estabilizándose. Esta noticia generó un alivio colectivo tanto en sus seguidores como en la prensa. Los programas matutinos ya programaban especiales dedicados a su recuperación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de esperanza. La situación de Zeng seguía siendo un enigma, pero la salud de la actriz parecía mejorar, y esta actualización fue recibida como la primera luz positiva desde el inicio del caso. Contó. La historia continúa desarrollándose mientras el público espera respuestas claras sobre la situación de Zeng Torun y el destino emocional de Mahsin Meravet. Los medios mantienen equipos completos dedicados exclusivamente a esta cobertura. El mundo del espectáculo sigue en alerta ante cualquier posible declaración oficial. Las plataformas sociales no dejan de generar contenido relacionado con el caso. La audiencia sigue conectada como si se tratara de un acontecimiento histórico, y todo indica que esta historia seguirá siendo comentada durante mucho tiempo más.